sabrán lo que hacen. Asambleísta Borja, por favor. Gracias, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Voy a empezar por el final. Yo me pregunto, ¿quién ha sido el que ha mantenido bien lejos a los ciudadanos de la economía? Yo me pregunto, ¿qué esquema económico es el que ha impedido que en el Ecuador se genere trabajo? Yo me pregunto, ¿qué esquema económico es en el que el Ecuador ha impedido que la gente sea propietaria? ¿Es un esquema económico socialista? ¿Es un esquema económico estatista? ¿O es ese esquema económico oligopólico, monopólico, oligárquico que en el Ecuador se ha venido instaurando, y no desde ahora, y no en la oscura noche neoliberal como la hemos llamado acá, sino en la larga historia republicana del país, en la historia del cacao y en la del banano y en la del petróleo y en la de los recursos estratégicos de ahora? No es del Estado. Yo no estoy de acuerdo, señor presidente, en esa cuestión de la ciudadanización de las empresas públicas. Acá de lo que se trata es de ciudadanizar el Estado, de la posibilidad de que en el Estado estén presentes la representación de la ciudadanía para que los grupos oligárquicos no se tomen el Estado a favor de ellos mismos. ¿Quién se tomó Petroecuador en su momento? ¿Quién controló el petróleo? ¿Quién ha controlado las aduanas? ¿Quién ha controlado el manejo de los impuestos y se ha hecho de la vista gorda en el Ecuador? ¿Quién ha controlado la electricidad y las telecomunicaciones y cómo han manejado los contratos? ¿A nombre de quién se ha hecho eso? A nombre de los ciudadanos. ¿Y para beneficio de quién? Para beneficio de grupos oligárquicos. No es un modelo socialista ni un modelo de Estado distinto el que pretende excluir a los ciudadanos, y los ciudadanos están excluidos de la propiedad y del trabajo y del conocimiento y de todo. Acá de lo que se trata es de ciudadanizar el Estado para que los ciudadanos puedan cambiar esta historia, en primer lugar, señor presidente. En segundo lugar, quiero volver sobre los textos de política monetaria con los que estoy de acuerdo acá, aunque habría que hacer al menos dos añadidos importantísimos. La discusión en el mundo es sobre el tema de la autonomía relativa del Banco Central, no solo en el Ecuador. Y son varios los textos, desde la escuela austríaca hasta todos. La discusión en la propia Unión Europea, cuando venían los países del este, era sobre la autonomía relativa del Banco Central. Y el conflicto se da cuando el Banco Central, en la visión ortodoxa, lo único que hace es defender la estabilidad, creyendo que la estabilidad solo es la estabilidad de precios y la estabilidad de los agregados macroeconómicos. ¿Versus qué? Versus el empleo. Estabilidad de precios versus empleo. Ahí es donde se da la discusión de la autonomía relativa del Banco Central. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Si el Ecuador ya ha vivido la famosa autonomía del Banco Central y hemos visto la autonomía lo que significó. La autonomía del Banco Central nos llevó a la dolarización. Y en la dolarización, ¿quién perdió? Si ustedes recuerdan, compañeros y compañeras, en los días de la dolarización se hizo una devaluación del 300%. La gente que tenía activos, en definitiva riqueza, esa pequeña empresa de la que hablaba la asambleísta May Montaño, perdió en 300% su valor, y la gente tuvo que deshacerse de terrenos y de casas y de departamentos pequeños adquiridos con ahorro y trabajo porque perdió el valor y tenían que pagar deudas. Eso hizo la autonomía relativa del Banco Central. La autonomía relativa del Banco Central, ¿sabe qué hacía, compañera? La autonomía relativa del Banco Central era una autonomía a favor de las corporaciones y una autonomía a favor de los poderosos de este país. La autonomía del Banco Central, señor presidente, es la que el momento de calificar proyectos... Con perdón un momentito, hay un punto de orden. Asambleísta Montaño, por favor. Punto de información. No sé de qué Banco Central me habla ni de qué autonomía. Yo no he hablado ni de la autonomía ni del Banco Central. He hablado de la cotidianidad y de la vida de la gente. Gracias, asambleísta. La autonomía del Banco Central calificaba los proyectos que por ley tenía que mandarles del Ministerio de Finanzas a favor de determinadas compañías con sobreprecio, y podemos dar nombres. La autonomía del Banco Central nombraba a los directores del Banco Central en el Congreso Nacional, no sobre los méritos, no sobre la profesionalización, no, sobre la capacidad de injerencia y de funcionalización de esa gente a favor de determinados intereses. Esa era la autonomía que teníamos, garantizada por la Constitución del año 98. La vivimos del momento de calificar proyectos como, por ejemplo, los de Carrizal Choni, que los manavitas saben bien cómo fue, y quiénes eran los intermediarios en el Congreso de este tipo de proyectos lesivos para Manaví y lesivos para el país.
porque no fueron adecuadamente manejados. Esa era la autonomía que tenemos. El problema no es cuánta autonomía podemos decir acá en la Constitución, el problema es cómo calificamos la autonomía. Y ahí yo quiero coincidir con lo que plantea la asambleísta Marta Roldós. Yo creo que nosotros debemos tener una exclusividad de la política monetaria crediticia, en definitiva del manejo de la liquidez en el Ejecutivo, y una autonomía técnica del Banco Central. Porque no nos sirve tampoco un Banco Central técnicamente obsecuente. No nos sirve. Nos sirve un Banco Central técnicamente autónomo y una exclusividad en el manejo de la liquidez del Ejecutivo, que hoy no sucede. Hoy no sucede. Podría ser mala idea. ¿Cuál es la liquidez? Nos decía León Roldós en los gráficos que nos puso ahí. ¿Cuál es la liquidez? No solo es la emisión monetaria, que hoy el Ecuador vergonzosamente no la tiene, porque eso no hemos dicho. Eso no hemos dicho. Cuando perdimos la moneda es una vergüenza nacional. Eso significa que el Ecuador soberanamente no puede manejar su política monetaria, pero la soberanía abdicada no fue una responsabilidad ni de los grupos sociales, ni de los grupos de izquierda, ni de los grupos progresistas. La soberanía abdicada fue una soberanía abdicada por la oligarquía. Y eso no nos vamos a olvidar, porque incluso el propio gerente del Banco Central, Pablo Béter, estuvo en contra de eso. No nos vamos a olvidar eso. Pero regresando, el Banco Central no maneja ahora la liquidez. ¿Quiénes hacen liquidez? Las empresas incluso que venden artefactos domésticos. El momento que sacan las tarjetitas de esas con las que uno puede comprar, están haciendo liquidez. ¿Y el Banco Central controla eso? No controla. Eso es una emisión de dinero absolutamente inorgánica, y no es poco. El Banco Central no controla el sistema de pagos interbancarios del sector público. Tiene que estar constitucionalmente definido que el manejo de la política monetaria y del crédito es de exclusividad del Ejecutivo, pero que el Banco Central tiene autonomía técnica. Finalmente, sobre el tema financiero, coincido plenamente con la exposición que hizo León Roldós. Si hay alguien que tiene más derecho incluso que los propietarios accionistas de los bancos, es el Estado en representación de los ciudadanos, pues. Y esa definición de servicio público delegable me parece absolutamente correcta. Creo que hay que añadir algo que no se dice ahí, señor presidente, que es el rol de la banca pública. Se habla que el Estado puede tener injerencia en la canalización del crédito, pero creo que debe haber una explicitación en los artículos sobre el rol de la banca pública. Porque si es que hay alguna manera incluso de contribuir a bajar la tasa de interés, puede ser con esa distinción entre lo que es el negocio de corto plazo del banco privado y el negocio del desarrollo, que es el de la banca pública. Finalmente, también en este aspecto, creo que el momento en el cual se plantean en el artículo 3 que serán las leyes las que definan lo relacionado a la moneda para evitar lo que sucedió en el pasado. ¿Qué hizo también en el pasado la oligarquía? No nos olvidemos de eso. ¿Cómo competían? Depredando los recursos naturales, depredando la fuerza de trabajo, o sea, bajando los salarios, y tercero, depredando la moneda, devaluando. ¿O quién devaluaba? ¿O eran los grupos sociales? No, quien devaluaba en los representantes en las decisiones del Estado en la Junta Monetaria, ellos. Para que eso no suceda, debemos poner acá que el manejo de la moneda, que se dice aquí de acuerdo a la ley, tiene que ser en apego al logro de la estabilidad que determina esta misma Constitución. Porque en esta misma Constitución ya se hace una definición de estabilidad planteando como el máximo nivel de producción, que debería decir producción sustentable, y empleo, no trabajo, que también debería corregirse ahí. El máximo nivel de producción y empleo, eso es la estabilidad. Y la moneda tiene que contribuir a eso, no solo al manejo de los precios. Creo yo que sí, que es importante que veamos también, gracias presidente, a la escuela liberal, a la escuela austríaca. No está aquí Pablo Lucio, pero así como él recomienda lecturas, yo recomiendo a todos leer el libro de Amartya Sen, que es Desarrollo con Libertad, que es eso lo que creo que nos corresponde a nosotros, y creo que es lo que estamos haciendo. Desarrollo de este país con libertad de todos, no de algunos. Gracias, señor asambleísta. Permítame un punto de información. Ese libro coincide con el buen vivir de los pueblos indígenas. Asambleísta Grefa, por